Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro webinar de prevención cardiovascular del Servicio de Cardiología del Sanatorio. Hoy nos ocupa el área de prevención cardiovascular. Eh, si me permiten, voy a compartir un segundito pantalla para presentar, no sé, confírmenme por favor que se esté viendo. Se ve perfecto. Gracias. Bueno. El tema que vamos a abordar hoy es el impacto cardiovascular de la obesidad, las estrategias terapéuticas y cuáles son los beneficios en la reducción de peso. Para iniciar, el doctor Eduardo Moreira, que es el jefe de nuestro servicio, nos va a dar una charla introductoria y posteriormente vamos a contar con la presencia de tres excelentes profesionales, el doctor Ricardo Chioso, que es especialista en medicina nutricional y experto en obesidad y trastornos alimentarios a cargo del servicio de obesidad del sanatorio, el doctor Federico Moser, que es el jefe de cirugía bariátrica y metabólica del Hospital Universitario, del Hospital Privado de Córdoba, y con el doctor Fernando Boto, cardiólogo del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, que está a cargo del área de investigación clínica. Inicialmente, cuando vemos un paciente obeso, pensando en cuál es el impacto de la obesidad en la enfermedad cardiovascular, tenemos que pensar, primero que nada, que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte a nivel mundial, 18 millones de muertes anuales, y en la población mundial en la actualidad tenemos una realidad que es desafiante, que es que el 60% de la población tiene entre sobrepeso y obesidad, 40% tienen sobrepeso y 20%, estas son estadísticas globales realmente alarmantes. Y cuando pensamos cuál puede ser el impacto de la eh, obesidad a nivel del aparato cardiovascular, tenemos que pensar básicamente en tres aspectos: la aterosclerosis de cualquier territorio, la insuficiencia cardíaca, básicamente en el fenotipo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, y no menor impacto, tanto en sobre todo en morbilidad, de la fibrilación auricular. Por otro lado, pensar si estamos llegando tarde o no y si podemos intervenir. Ya se sabe que de acuerdo a la reducción de peso que nosotros obtengamos en el paciente con sobrepeso o obesidad, podemos reducir la aparición de, la progresión de factores de riesgo o de enfermedad en particular, de acuerdo al porcentaje de peso que logremos reducir. Así que vamos a escuchar la charla del doctor Moreira ahora en relación al impacto de la obesidad a nivel cardiovascular. En esta presentación voy a hablar sobre el impacto cardiovascular de la obesidad, estrategias terapéuticas y los beneficios de la reducción de peso. Cómo abordar al paciente obeso que llega al consultorio, es decir, cómo lo evaluamos y cómo decidimos cuál es el tratamiento más apropiado para su reducción de peso, es algo que vamos a discutir con los expertos invitados luego de esta presentación. La obesidad se ha transformado sin duda en un serio problema de salud a nivel mundial, ya que desde 1980 su prevalencia se ha triplicado. Se estima que en la actualidad aproximadamente 2.1 billones de pacientes son obesos, afectando a cerca del 40% de la población mundial. Lo que es peor, se estima que para el 2035 más de la mitad de la población será obesa. Muchos se han preguntado si la obesidad es un factor de riesgo independiente de enfermedad coronaria, y esto fue evaluado por el estudio INTERHEART, que estudió la interacción entre obesidad y otros factores de riesgo tradicionales y el riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio. Lo que determinaron fue que la obesidad es sin duda un factor independiente de infarto agudo de miocardio, pero es más débil que otros factores de riesgo tradicionales. También encontraron que si un individuo tiene simultáneamente tres factores de riesgo tradicionales, el riesgo de sufrir un infarto es 13 veces mayor que un paciente sin ninguno de estos efectos tradicionales. Y lo más interesante es que si este mismo paciente es obeso, su riesgo de sufrir un infarto es 21 veces mayor que un paciente que no es obeso,
demostrando que la obesidad es sobre todo un potenciador de otros factores de riesgo. La obesidad no solamente incrementa el riesgo de enfermedad coronaria, sino que además incrementa el riesgo de accidentes cerebrovasculares, el riesgo de fibrilación auricular y sobre todo el riesgo de insuficiencia cardíaca, particularmente la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Este metaanálisis de más de 190.000 pacientes demostró además que hay una asociación directa y progresiva entre los niveles de obesidad y el riesgo de mortalidad cardiovascular. Lo que demuestra esto es que a medida que va aumentando el grado de obesidad, aumenta el riesgo de mortalidad cardiovascular. Los mecanismos son multifactoriales. Sabemos que la obesidad genera un hiperinsulinismo y un incremento de la resistencia a la insulina, predisponiendo a la diabetes. De hecho, el 80% de los diabéticos tienen criterios de obesidad. Por otro lado, genera un patrón particular de dislipidemia. Estos pacientes tienden a tener niveles bajos de HDL, elevados de triglicéridos, con niveles relativamente normales de LDL, pero cuando se analizan las partículas de esta LDL, son partículas pequeñas depresionadas de colesterol que son muy heterogénicas. Por otro lado, estos pacientes tienden a tener una activación del sistema simpático y tienden a tener trastornos del sueño, particularmente la apnea obstructiva del sueño. Ambos factores predisponen a un incremento de la hipertensión arterial y predisponen a la fibrilación auricular. Estos pacientes también tienen cambios enzimáticos miocárdicos que promueven la fibrosis intersticial, predisponiendo a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Finalmente, la obesidad genera un estado proinflamatorio y una disfunción endotelial que predispone a eventos coronarios. La cirugía bariátrica es sin duda en este momento el tratamiento más efectivo para la reducción de peso. La pregunta es cuál es el grado de reducción de peso que se logra con este procedimiento y si realmente reduce la tasa de eventos cardiovasculares. El estudio randomizado más importante fue el STAMPEDE, publicado en New England en el 2017, en el cual se randomizaron 150 pacientes obesos y diabéticos a tratamiento médico o dos estrategias de cirugía bariátrica, el bypass gástrico en Y de Rux o la gastroplastia en banda. El evento primario fue el control de la hemoglobina glicosilada, el evento secundario fue la reducción del índice de masa corporal y el seguimiento fue a 5 años. Como podemos ver, ambas cirugías bariátricas redujeron en forma significativa el control de la hemoglobina glicosilada y ambas fueron más efectivas que el tratamiento médico para la reducción de peso, reduciendo el peso en aproximadamente un 22%. Desgraciadamente, el número de pacientes randomizados fue demasiado bajo como para tener un poder estadístico que pudiera comprobar una reducción en la tasa de eventos cardiovasculares. Y teniendo en cuenta que repetir un estudio con mayor número de pacientes sería difícil debido al costo y a la logística, los investigadores de la Cleveland Clinic publicaron 2 años más tarde este importante estudio retrospectivo en el cual evaluaron a 2.287 pacientes obesos y diabéticos que habían sido sometidos a cirugía bariátrica entre 1998 y el 2017. Lo que hicieron fue aparear a estos pacientes por un índice de propensión en una relación 1 a 5 con 11.435 pacientes obesos similares, pero que habían sido tratados en forma conservadora. El evento primario fue la combinación de muerte, eventos coronarios cerebrales, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal y fibrilación auricular. El evento secundario fue la combinación de muerte, infarto y ACV y el seguimiento fue a 8 años. Lo que encontraron fue que comparado al tratamiento conservador, la cirugía bariátrica redujo el evento primario en un 39%, el evento secundario en un 38% y además redujo cada uno de los componentes individuales del evento combinado. Es decir, hubo una reducción de la mortalidad del 41%, de la insuficiencia cardíaca en un 62%, de los eventos coronarios en un 31% y de accidentes cerebrovasculares en un 33%. También se observó una disminución de nefropatía o de insuficiencia renal en un 60% y de fibrilación auricular en un 22%. Esta reducción de eventos cardiovasculares es realmente muy marcada, mayor de la que vemos habitualmente en otros estudios farmacológicos o intervencionistas en la literatura
cardiológica, demostrando que realmente la cirugía bariátrica funciona. El problema es que no es aplicable a una enorme población de pacientes obesos y además se asocia a efectos adversos. Un registro sueco mostró, por ejemplo, que la tasa de complicaciones severas post cirugía bariátrica fue del 4% y muchos de estos pacientes, como muestra esta diapositiva, a lo largo de los años requieren de nutrición parenteral, endoscopía, intervenciones radiológicas, procedimientos quirúrgicos abdominales, reparación de hernia de pared abdominal y colecistectomías. La pregunta entonces es, ¿puede la intervención en estilo de vida reducir el peso y eventos cardiovasculares? Bueno, esto fue evaluado por este importante estudio que se llamó Look Ahead, que fue un estudio subvencionado por el NIH y que costó más de $100 millones. Lo que hicieron fue randomizar a 5.145 pacientes obesos y diabéticos a un estricto programa de ejercicio y dieta versus un tratamiento más conservador que consistía en el tratamiento de la diabetes y educación. El evento primario fue la combinación de muerte cardiovascular, infarto, ACV y hospitalización por angina, y el seguimiento fue a 10 años. Lo que encontraron fue que comparado a el tratamiento conservador, el tratamiento con ejercicio y dieta redujo la hemoglobina glicosilada en forma marginal, y que el tratamiento de ejercicio y dieta fue inicialmente más efectiva para la reducción de peso, pero a lo largo de los años se fue perdiendo esa efectividad y al cabo de los 10 años hubo una diferencia de peso de solo 4 kilos. Eso se tradujo en una ausencia en la disminución de eventos cardiovasculares entre ambos tratamientos. Esto quiere decir que si bien tenemos que seguir fomentando la mejora en el estilo de vida de todo paciente obeso, estos cambios en el estilo de vida no son suficientes para lograr cambios significativos y perdurables de peso y claramente no redundan en una reducción significativa en la tasa de eventos cardiovasculares. ¿Qué hay del tratamiento médico? Bueno, hasta recientemente la mayoría de los tratamientos médicos que fueron estudiados mostraron resultados bastante frustrantes, se caracterizaron por reducciones de peso que no fueran demasiado importantes y generalmente se asociaron a importantes tasas de efectos adversos. En esta diapositiva les muestro los ejemplos más importantes. Por ejemplo, anfetaminas mostraron que se asociaron a un riesgo de abuso e hipertensión arterial. La fenfluramina se asoció a hipertensión pulmonar y fue retirado del mercado. La asociación de fenfluramina y fentanamina produjo enfermedad valvular y por lo tanto fue retirado del mercado. La sibutramina se asoció a hipertensión, arritmias, eventos cardiovasculares y muerte súbita, también fue retirado. El orlistat genera fuga anal y deficiencia de vitaminas liposolubles. El rimonabant generó efectos psiquiátricos y suicidios, por lo tanto fue retirado. El lorcaserin aumentó el riesgo de cáncer, también fue retirado. Y finalmente el bupropion y el naltrexone no generó cambios significativos. Recientemente han aparecido lo que se llaman los agonistas de incretinas que sí han mostrado resultados prometedores. ¿Qué son estos agonistas de incretinas? Bueno, las incretinas en realidad son polipéptidos que se secretan a nivel intestinal luego de la ingesta de nutrientes, particularmente de hidratos de carbonos, y tenemos dos tipos, los GLP-1 y los GIP, que actúan a nivel del páncreas aumentando la secreción de insulina, disminuyendo la secreción de glucagón y aumentando la proliferación de células betas. Pero lo interesante es que estas incretinas actúan en otros lugares en el organismo, por ejemplo a nivel cerebral disminuyendo el apetito, a nivel gastrointestinal disminuyendo el vaciado gástrico y la saciedad, a nivel de tejido adiposo aumentando la lipólisis y la captación de glucosa, a nivel del riñón fomentando la natriuresis y la protección renal, a nivel del músculo aumentando la síntesis de glucógeno, oxidación de glucosa y además mejora la función endotelial y disminuye la inflamación. Lo interesante es que estas incretinas que tienen todos estos efectos beneficiosos tienen una vida media muy corta porque son desactivadas por la dipeptidilpeptidasa. Y lo que se ha hecho es generar estos agonistas de incretinas que lo que hacen es que la acción de estas incretinas
permanezca más tiempo funcionando. Hay en este momento dos grandes grupos, la liraglutide y semaglutide, que son agonistas de GLP-1, que fueron los primeros que se desarrollaron, y ahora ha salido, pero todavía necesitamos más estudios, con el tirzepatide, que es un agonista dual. Hay que entender que estos agonistas de incretina fueron desarrolladas pensando en el tratamiento de la diabetes, pero cuando empezaron a ver que actuaban sobre todos estos otros órganos, comenzaron a notar que podían llegar a tener un efecto importante en cuanto a la reducción de peso, la protección renal y la reducción de eventos cardiovasculares. De hecho, los primeros estudios que fueron hechos en diabéticos, cuando evaluaron qué pasaba a nivel cardiovascular, mostraron los siguientes resultados. Esto es un metaanálisis de agonistas GLP-1 en pacientes diabéticos mirando a su efecto a nivel cardiovascular, y como podemos ver, estos reducen los eventos combinados en un 14%, la mortalidad total en un 12%, la insuficiencia cardíaca en un 11% y la insuficiencia renal en un 21%. Ahora, veamos qué evidencia tenemos de estos agonistas de incretinas específicamente en pacientes obesos. Acá tenemos el estudio SCALE, que fue un estudio realizado en obesos no diabéticos con liraglutide, que se administra subcutáneamente una vez por día, y como ustedes pueden ver, comparado a placebo, el liraglutide redujo el peso en aproximadamente un 10%. Por otro lado está la semaglutide, que es una versión o un agonista de creatina más moderno, que se administra una vez por semana, parece ser un poco más potente. Comparado a placebo, redujo el peso no en un 10%, sino ahora en 16 o casi un 17%. Con semaglutide se volvió a hacer un estudio específicamente en obesos no diabéticos con antecedentes de enfermedad cardiovascular para ver qué pasaba a nivel de eventos cardiovasculares. Esto fue publicado más recientemente en el New England Journal, y lo que demostró es que el evento primario se redujo en un 20% y la muerte total se redujo en un 19%, un hallazgo que es sumamente interesante. Con el tirzepatide, que es, como dijimos, un agonista de incretina dual, parece que el efecto a nivel de reducción de peso es más marcado. Con las dosis más elevadas se ha logrado reducir el peso en cerca de un 20%, que ya es bastante más cerca de lo que se obtiene con la cirugía bariátrica. Y finalmente se está desarrollando, se está estudiando este agonista triple, que es el retatrutide, que no solamente activa los receptores de GLP-1 y GIP, sino que además actúa estimulando los receptores de glucagón. Ustedes podrán decir, bueno, pues si actúa sobre los receptores de glucagón, ¿puede aumentar la glucosa? Sí, eso es contrapuesto por la activación de los otros dos receptores, pero lo interesante es que al activar el receptor de glucagón genera otros efectos, como un aumento de la lipólisis, un aumento del gasto calórico y un aumento de la oxidación de ácidos grasos, lo que contribuiría a una reducción más marcada de peso. De hecho, este estudio en fase 2 de retatrutide en obesos mostró que en las dosis más elevadas es capaz de reducir el peso en un 24%. Por lo tanto, para resumir, si un paciente obeso es simplemente educado y se le da placebo, puede reducir el peso en cerca de un 2%. En los estudios con programas de dieta y de ejercicio estrictos se han logrado niveles de hasta un 6%, que muchas veces es difícil de mantener, pero se ha visto que con reducciones de 5 a 6% de peso ya se obtienen mejoras en cuanto a factores de riesgo tradicionales como hipertensión, diabetes y dislipidemia, pero que eso no redunda en una reducción de eventos cardiovasculares. Para reducir eventos cardiovasculares es necesario bajar de peso por lo menos un 10%, como se logra con el liraglutide. El semaglutide ha logrado reducciones de peso aún mayores, y en este momento es lo que más se está utilizando. Reduce el peso en un 16%, pero tenemos estudios muy prometedores con el tirzepatide, que es el agonista dual, y con retatrutide, que es el agonista triple, en donde estamos viendo reducciones de peso que se acercan bastante a lo que se logra con cirugía bariátrica. Lo que hay que ver es si esto redunda en una reducción de eventos cardiovasculares similares a los que hemos visto con la cirugía bariátrica. Tenemos que esperar a estos resultados. Lo importante de esto es que
empieza a haber tratamientos médicos que van a ser aplicables a un número mucho mayor de pacientes que es lo que podemos aplicar con la cirugía bariátrica y aparentemente con una tasa mucho menor de efectos adversos, lo que sugiere que realmente podemos llegar a cambiar la forma de tratar a estos pacientes en el futuro. Podemos concluir que la obesidad es un predictor independiente de eventos cardiovasculares y potencia el efecto de otros factores de riesgo tradicionales. La reducción de peso mediante cirugía bariátrica genera importante reducción de eventos cardiovasculares. El mejoramiento del estilo de vida, es decir, dieta y ejercicio, no son suficientes para lograr reducciones significativas y sostenidas de peso ni eventos cardiovasculares. Los tratamientos médicos basados en agonistas de incretinas generan importantes reducciones de peso y semaglutide ha demostrado que reduce la tasa de eventos cardiovasculares. Los 9 agonistas duales y triples son aún más potentes, logrando reducciones de peso similares a lo de la cirugía bariátrica, pero su efecto en cuanto a eventos cardiovasculares está siendo evaluado. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Eddie. Súper completa la revisión que nos da lugar a continuar ahora con algunas preguntas que tenemos para abrir después la discusión. Vamos a hablar con los especialistas. Primero, pedirle a, a Ricardo Chioso, por favor, si él puede comentarnos como obesólogo, como especialista en el tema, cómo aborda inicialmente a los pacientes con obesidad. Yo te paso las diapos, Ricardo. ¿Estás muteado? En primer lugar, quiero agradecerte profundamente, Vivi y Eddie, y bueno, el servicio en sí de cardiología, porque casi que emociona saber que podemos considerar la obesidad, quienes hemos trabajado muchos años en ello, como un factor de riesgo y que se lo aborde con tanta profundidad y seriedad como lo ha hecho Eddie y se está tratando en en este tiempo el tema. Este tsunami de la obesidad que no se puede parar más allá aún de todos los recursos, simplemente esta estadística que mostramos y esta previsión para el año 2030 nos está hablando de que más allá de todos los recursos que contamos, no parece que podamos resolverlo en el corto plazo, más allá de lo alentador que son todos estos recursos de los cuales hemos hablado y que no quiero desalentar en lo más mínimo, sino por el contrario, decirle que tenemos herramientas novedosas. Hemos vivido, quienes tratamos la obesidad, muchísimos años de frustraciones junto a nuestros pacientes con obesidad. Hemos sufrido con ellos la impotencia, las recidivas, las recaídas, el devenir de una historia triste que normalmente acompaña a las personas que viven con obesidad y sus comorbilidades. Así que sin disminuir en nada todos los beneficios que han traído los distintos recursos, en primer lugar tenemos que decir que todavía no hemos encontrado el secreto y creo que en esto tenemos que ver, y quiero mencionar tres situaciones que me parecen importantísimas para considerar en la fisiopatología o en la génesis de la obesidad moderna, que Guy Grant lo mencionó un poco, quien fue presidente de la Asociación Internacional para el Estudio de la Obesidad hace algunos años, un psiquiatra, en su momento es un psiquiatra, ya no es el presidente de la Asociación Internacional, pero él mencionaba tres factores que creo siempre útil tener en cuenta en el manejo de la obesidad. Podemos pasar a la segunda, sí, porque lo que quiero tener en cuenta es esto. Él mencionaba que quienes tratamos la obesidad debemos tener en cuenta el estrés crónico de nuestros pacientes, tenemos que tener en cuenta la occidentalización de los hábitos alimentarios, fundamentalmente en el enorme crecimiento y consumo de alimentos ultraprocesados. Y se ve muy marcadamente que cuanto más penetra la publicidad de la alimentación ultraprocesada, más aumenta el índice de masa corporal de la población. Los ejemplos más nítidos en América Latina es México y Chile, que son los que más consumen ultraprocesados y los que tienen el índice de masa corporal más alto, y los que menos consumen ultraprocesados, como Perú y Bolivia, porque tienen mayor predominancia de la alimentación cultural, tradicional, regional y local. Son los que menos índice de masa corporal tienen. Ellos han tenido una menor penetración de la publicidad ultraprocesada.
Y el tercer factor es el factor del sedentarismo, es decir, el enorme aumento de las horas de extensión de horarios laborales, las currículas extendidas, etcétera, etcétera, ha hecho que la actividad haya disminuido. Así que esos tres factores, el estrés crónico de la vida, el aumento de los consumos ultraprocesados y el sedentarismo siguen siendo pilares. Por otro lado, creo que el manejo moderno de la obesidad nos hace también dejar de lado ese talibanismo de creer que hay dietas que son mejores que otras. Generalmente no existe hoy ningún concepto radical en cuanto a que haya una dieta mejor que otra, y esto es importante, salvo aquella a la cual el paciente mejor se adhiera. Y todo lo que hemos hablado, lo que habló Eddie, sobre todo la farmacoterapia y la cirugía bariátrica, y yo agregaría el pilar de la intervención psicológica, que no debemos jamás dejarlo de lado en este concepto de estrés crónico o este estrés de la vida o las crisis de vida que son tan frecuentes hoy. Estos tres pilares son para sostener lo que nunca el paciente antes pudo lograr sostener, que era un ordenamiento nutricional o una reducción en su volumen de alimentación y una actividad física sostenida. Es decir, todos los otros pilares que están abajo sostienen. Y finalmente, para abrir la discusión, porque creo que lo más rico de hoy es charlar entre todos, yo voy a hacer esta pequeñísima presentación. Cuando hablamos de obesidad, este cuadro me sirve cada día con cada paciente. Y trato de recordar que desde el año 1948, cuando aparece por primera vez la clasificación internacional de obesidades en el ICD-6, ya hasta ahora el 11, tenemos ya la obesidad como enfermedad. En el año 1997, la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Europea del año 2021 ya la define como obesidad, como enfermedad, y agrega esta guía canadiense estos tres, y le agrega estos dos últimos de complejo y tratable, para tratar de poder ayudar a nuestros pacientes que vienen incomprendidos no solo por el medio. Lo más triste es que la comunidad médica, la comunidad profesional, tampoco entiende a las personas con obesidad. Suelen ser maltratados, suelen ser estigmatizados, y de alguna manera entender que padecen una acumulación, una adiposidad que es perjudicial para su salud, que es una enfermedad crónica, que es grave, que es progresiva, evolutiva, recurrente, compleja, pero que es tratable. Estos cinco conceptos de la definición de la obesidad como enfermedad crónica nos ayudan muchísimo en el día a día a ofrecerle las herramientas de las cuales vamos a hablar y estamos hablando en esta noche. Quisiera hacerle esta Bueno, pequeñita introducción como una manera de decirles las herramientas que en el día a día uso. Y me he quedado impactado, y esto es una experiencia de la semana, de un paciente que tenemos en común con Eddie, que llegado a poder lograr bajar estos primeros, o logró bajar 15 kilogramos, y me impactó un poco el texto de la de historia clínica, donde Eddie, que la trataba por su hipertensión, consideró que no necesitaba seguir recibiendo medicación antihipertensiva, por ejemplo, y mencionó el hecho de que había bajado de peso y por eso consideraba que era oportuno poder dejar la medicación que se estaba utilizando en ese momento. Y realmente es un dato que impacta, emociona y refuerza la idea de que podemos ayudar a nuestros pacientes a mejorar su riesgo cardiovascular, favoreciendo su descenso de peso. Y buenísimo. termino, Vivi, con este concepto. Vale. Pocas veces se registra en la historia clínica peso, talla y perímetro de cintura. Es un pequeño aliento que hacemos a toda la comunidad, por supuesto, del área también cardiovascular, que es la que normalmente nos nuclea en este tipo de encuentros, pero recordar que forman parte de los datos de ingreso del paciente y de datos de la consulta, no solo la presión arterial, sino también peso, talla y, si es posible, también el perímetro de cintura, ayudan muchísimo a motivar a nuestros pacientes. Buenísimo. Muchísimas gracias, Ricardo. Como siempre, la mirada global, que es el inicio. Vamos a darle lugar a Federico Moser. Él nos va a hablar. Federico, queríamos preguntarte un poquito acerca de las indicaciones actuales de la cirugía bariátrica y metabólica, que nos cuentes, por favor, un poco cuáles serían.
Bien, buenas noches y desde ya muchas gracias por la invitación, Vivi y Eddie. Bueno, Eddie, debo decir públicamente que vos fuiste responsable de una bisagra en mi carrera, inspirándome cuando yo era interno a introducirme en la medicina basada en la evidencia, a impulsarme por ir a Estados Unidos, así que mi reconocimiento público y mi gratitud es eterna. Vivi ya está un poco presentado ahí que la edad de indicación es en el rango entre los 18 y 70 años, si bien hay pacientes en edades más extremas que se operan. Y los dos primeros ítems, que son obesidad grado 2 y 3, fíjense que son del año 1991, de reunión de consenso del NIH, es decir, eso tiene muchísimo tiempo de antigüedad. Pero claro, cuando se pautaron las reuniones de consenso para hablar de cirugía bariátrica en índice superior a 40 o entre 35 y 40 asociado a comorbilidades, estábamos hablando de cirugía donde existía solo el bypass gástrico y que era en la era de la cirugía abierta, no existía la cirugía laparoscópica. Y la realidad es que hoy todos los procedimientos se realizan por vía laparoscópica, la mayoría de los casos son 24 horas de internación y la mortalidad del procedimiento ha bajado muchísimo, junto con el conocimiento de que la enfermedad ha ido avanzando y cada vez tenemos más conocimiento de la gravedad que implica, por lo cual se ha ido flexibilizando esta indicación y hoy pacientes con un índice de masa entre 30 y 35, es decir, obesidad grado 1, que tienen una diabetes de mal control metabólico, es indicación de cirugía, que en realidad es lo que llamamos cirugía metabólica, porque el principal propósito es el control de la diabetes, si bien las técnicas quirúrgicas son las mismas. Y también muchos pacientes con obesidad grado 1, pero con factores de riesgo, pero que fundamentalmente hicieron múltiples intentos con tratamiento médico bien hecho y bien entendido, interdisciplinario y con ayuda farmacológica. Por supuesto que las guías actuales dicen que se podría considerar. Vamos a la siguiente. Las Bárbaro. dos, las dos cirugías bariátricas más realizadas en el mundo actualmente son la gastrectomía en manga y el bypass gástrico en Y de Rux. Lo que toma un poco de difusión en Argentina desde la cirugía de Maradona, en realidad es algo muy viejo. El bypass gástrico se comenzó a hacer en el año 67 por vía abierta, es decir, ya tiene muchos años de existencia. Y hace aproximadamente unos 15, 20 años se introdujo la gastrectomía en manga, que consiste básicamente en una gastrectomía vertical. Se sacan tres cuartas partes del estómago, dejando como un tubo gástrico que prácticamente es como si continuara el esófago, y que va a actuar básicamente por mecanismos hormonales, si bien genera un reservorio más pequeño, está comprobado que el principal mecanismo está dado por mecanismos hormonales vinculados a la grelina, que es una hormona orexígena, la única hormona orexígena que hay en el organismo, y también a las incretinas, que lo que va a experimentar el paciente es saciedad precoz y pérdida del apetito. En el caso del bypass gástrico, es una cirugía un poco más compleja porque no involucra solo estómago, sino también intestino. Y lo que vamos a hacer es crear una pequeña bolsa, un pequeño reservorio gástrico que tiene alrededor de 20 a 30 centímetros cúbicos, y lo vamos a combinar con una reconstrucción en Y de Rux, como pueden ver en el esquema. Por eso el nombre de bypass, porque saltea todo el estómago y el primer segmento del intestino delgado, los primeros 60, 70 centímetros después del ángulo de Treitz. Y eso va a crear una asa alimentaria que está representada con flechas rojas, una asa biliopancreática que está representada con flechas verdes, y luego lo que es el asa común, que es donde se van a juntar los jugos biliopancreáticos con el alimento. Los mecanismos de acción son parecidos, eh, porque básicamente son mediados por hormonas, pero acá se agrega un componente disabsortivo que trabaja también, se involucra también el intestino. Vamos a la siguiente, que no quiero demorar. Y solo para mencionar que hay algunos procedimientos nuevos, como conocido en Argentina como VAGUA o SADI, que son procedimientos que tenemos que tomar con cautela. ¿Por qué? Porque tienen un alto componente malabsortivo y también muchas veces son los responsables de la mala prensa de la cirugía bariátrica, particularmente en nuestro servicio, son cirugías que no realizamos. Había un esquema que mencionaba, no sé si es el siguiente clic. Perfecto.
porque si bien tienen mayor descenso de peso y mejor efecto metabólico que el bypass gástrico y que la gastrectomía en manga, la realidad es que al tener un componente malabsortivo muy importante, también se puede pagar un alto costo desde el punto de vista nutricional, por lo cual nosotros en general no lo consideramos como una herramienta primaria para este tipo de cirugías. Vamos a la siguiente. Solo para mencionar vinculado a algunos de los que sabemos que son factores de riesgo cardiovascular por la charla que nos convoca, mencionar que es muy importante no solo el descenso de peso vinculado a la cirugía bariátrica, sino que también hay otros mecanismos involucrados que van a mejorar no solo el perfil lipídico, sino también el perfil glucídico. Este es un trabajo que publicamos hace algunos años en Obesity Surgery, donde ven que la tasa de remisión de la hipertrigliceridemia fue importante, la mitad remitió la hipercolesterolemia y el 37% los niveles de LDL, y si los sumamos a mejorías, los números son más altos. Y cabe destacar que de las dos cirugías bariátricas disponibles, tanto manga como bypass, esta es la que menos impacto tiene en la dislipemia, es decir, como concepto, pacientes que tienen dislipemias importantes, sería mejor un bypass gástrico, o sea que los números esperables son aún mejores. Y con respecto a la diabetes, este es un estudio que publicamos en el 19, donde fíjense que a 5 años de seguimiento logramos una remisión del 71%, es decir, más de 2/3 de los pacientes lograron remisión a 5 años, lo cual es realmente muy bueno. Acá la trampita, pero trampita entre comillas, pero por tiempo no lo presenté. Hace poco publicamos la reemergencia de diabetes a los años y como es esperable, así como puede haber reganancia de peso, hay una tasa considerable que supera el 30% en el largo plazo. Pero sin duda, con un procedimiento de bajo riesgo, lograr estas tasas de remisión de una enfermedad tan compleja es realmente algo muy, muy bueno. Vamos a la siguiente. Y esto es para mencionar, ya terminando, fíjense, esta es la mortalidad operatoria en pacientes diabéticos. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces la bariátrica tiene mala prensa y que te podés morir. Si ustedes ven, el bypass gástrico tiene menos riesgo global de mortalidad en población diabética que la colecistectomía y la apendicectomía, por supuesto tomada en su conjunto, ¿no? Es decir, a ninguno de nosotros se nos plantearía en un paciente obeso con litiasis vesicular mandarlo al cirujano para que se saque la vesícula, pero a muchos de nosotros a veces nos da miedo indicarle un bypass gástrico, o sea, derivarlo a un cirujano bariátrico y a un programa de cirugía bariátrica. Y eso lo vemos muy a diario. A mí me alegra mucho la primera parte de la presentación de Eddie porque en el programa que lidero de cirugía bariátrica somos solo 2 cirujanos, pero entre psicólogos, nutricionistas y clínicos obesólogos y psiquiatras especializados en obesidad son 15 personas. Es decir, la fortaleza del equipo multidisciplinario es muy importante. Y nos pasa pero muy frecuentemente, colegas incluso dentro de la institución, que lo mandan al programa sabiendo que tenemos un equipo de trabajo interdisciplinario y el paciente se sienta con índice de masa de 45 y dice, me manda el cardiólogo, me manda el nefrólogo, pero para que venga al programa nomás, para que vea que haga el equipo, no necesariamente para que me opere. Es decir, hay una resistencia importante también dentro de los colegas de la cirugía. Vamos a la siguiente y la última. Y mencionar esto un poco en consonancia con lo que mencionó Ricardo hace un rato. Esto es una curva robada, adaptada de Lee Kaplan, que es un autor de Harvard, a quien yo respeto mucho, un investigador clínico, donde él menciona que la obesidad, como todos sabemos, es crónica y es progresiva a lo largo de la vida. Y para intentar ver cuál es la dimensión y qué es lo esperable luego de una cirugía bariátrica, él explica que es médico clínico, no es cirujano bariátrico. Y lo que hacemos con la intervención quirúrgica es un nuevo set point del organismo, donde le damos una chance que ven entre el 2 y el 3, es decir, al año de la cirugía se logra el máximo de descenso de peso, pero que tenemos que tener bien claro que la evolución luego de la cirugía bariátrica siempre va a tener la tendencia a seguir la línea de puntos, que en definitiva es paralela a la de la obesidad en general y que es la naturaleza de la enfermedad.
por lo cual es muy importante destacar que muchas veces decimos, pero ese paciente que se operó, yo me parece que lo veo más gordo, o, pero no puedo volver a ganar peso. La respuesta es definitivamente sí. La tasa de la reganancia de peso, si tomamos como peso mínimo, el mínimo logrado, es la regla. Lo importante es que eso no se nos vaya muy de las manos, digamos, y controlarlo. Pero hay que saber que el paciente que operamos a lo largo de la vida va a ir reganando peso progresivamente. Con esto Bueno, cierro, Vivi, y después dejamos para las preguntas. buenísimo, muchísimas gracias, Fede. Bueno, ahora le vamos a dar lugar y mientras tanto les pediría por favor si tienen preguntas, si las quieren ir subiendo al chat, así después abrimos la discusión y aprovechamos las dudas que tenga la audiencia. Bueno, Fer, ¿querés comentarnos un poquito en Sí, este tema? Dale. bueno, en primer lugar, obviamente, muchas gracias, Vivi, por la invitación a esta jornada y además aprovechar que hoy es el Día Nacional del Cardiólogo, así que imagino que hay cardiólogos conectados. No sé, Vivi, me parece que te Sí. agarré, te olvidaste y te agarré con esta, Bueno, pero felicitar a los colegas y a todos. Pero, y la verdad que es realmente, me parece fantástico este tipo de temáticas, tocarlas de esta manera, porque creo que particularmente los cardiólogos hemos manejado, creo que todavía manejamos muy mal el tema obesidad. Como ya comentó Ricardo más temprano, lo hemos manejado como un factor de riesgo, no como una enfermedad. Y creo que esta sensación de que este paciente que está frente a nosotros en el consultorio, che, no seas vago y hace un poco de ejercicio, no seas vago y come mejor, es un absoluto error que creo que aún se comete. Como se dijo, se estigmatiza al paciente y creo que se generan mecanismos negativos. Para ir rápido, esto un poco resume el aumento de la grasa corporal, que todos sabemos que tiene que ver con el aumento del ingreso de energía. Produce dos tipos de mecanismos grandes, ¿no? El aumento de la masa grasa, ¿sí? Que trae alteraciones biomecánicas, como ahí ven, alteraciones ortopédicas y de la movilidad, artritis, artrosis, un montón de mecanismos que a su vez fomentan el sedentarismo, y como todos sabemos, el sedentarismo va a llevar también a problemas cardiovasculares, y la apnea del sueño, que ya por su naturaleza es una enfermedad, yo le diría casi cardíaca, porque no hay nada que afecte más al corazón que la apnea del sueño, en términos de afección, que terminan en agrandamiento de las aurículas y fibrilación auricular, con el riesgo de ACV, agrandamiento y deterioro de la función ventricular e insuficiencia cardíaca, y un montón de complicaciones. Así que las alteraciones biomecánicas de alguna manera pegan la vuelta y tienen que ver con lo cardiovascular, y la adiposopatía, que es la hipertrofia y el aumento del tejido graso, que se transforma en, digamos, una glándula madre de lo que hablamos siempre en cardiología, de esta inflamación crónica o de bajo grado, que es tan relacionada a la aterosclerosis y todas las consecuencias. Bueno, justamente la adiposopatía lleva a estas alteraciones metabólicas, endócrinas, como decía, inflamatorias, y hemodinámicas. Hemodinámicas, ¿cuáles son? Aumento de la volemia, aumento del volumen minuto, como ya conocemos, mecanismos que tienen que ver con la activación del sistema neuromoral, el sistema nervioso autónomo, simpático, y el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, que nos hemos pasado los años hablando y abordándolos con terapéuticas para mejorar las cosas cardiovasculares. Bueno, todo tiene que ver la obesidad en estos mecanismos, y como ven ahí, las consecuencias son hipertensión arterial, hiperglucemia, camino a la diabetes tipo 2, aumento de los lípidos en sangre, enfermedades cardiovasculares por mecanismos directos, que ahora voy a mostrar algunos, cáncer, hígado graso, etcétera. Más allá de las alteraciones psicológicas, que como ya mencionaron, son claves, porque si no abordamos a este paciente con toda esta problemática desde un contexto también de su comportamiento, va a ser muy difícil lograr algo. Y fíjense que a propósito, a propósito, bueno, justamente dejé genética, no es nada más que el aumento de la grasa corporal por el aumento del ingreso de energía, sino por la genética. Y ahora sí, Vivi, mostrar la siguiente, porque nada más que esta diapositiva, vean, es del Biobank del Reino Unido, donde ellos vieron la predicción genética de 14 enfermedades cardiovasculares por cada aumento de una unidad, ¿sí?, del índice de masa corporal. Fíjense que lo que está en el círculo, que va prácticamente de embolia pulmonar hacia arriba, embolia pulmonar, fibrilación auricular, enfermedad coronaria, enfermedad periférica, hipertensión arterial, trombosis venosa profunda, insuficiencia cardíaca, estenosis aórtica. Fíjense esos intervalos de confianza que se alejan de la unidad. Si ustedes ven, por ejemplo, por decir algo, insuficiencia cardíaca, un odds ratio de 1.12. Eso significa que por un
aumento 1 de índice de masa corporal, digamos de 26 a 27, aumenta el riesgo relativo en 12%. O sea, si una persona tiene 5 puntos por encima de 25, eso hay que multiplicar 12 por 5, aumenta, eso sería intuitivamente y matemáticamente calculado, que quizás no es así, 1.6, que es un aumento de un 60%. Pero quiero mostrar esto, porque esto es un problema que genera la obesidad, que es directamente problema genético, que apoya lo que venía diciendo antes, que no es el señor vago que no come o el señor vago que no hace ejercicio, sino no come o no hace ejercicio porque sus genes no lo hacen, digamos, hacer estas actividades. Por lo tanto, hay un approach complejo y que por suerte en estos años se ha como abierto, destapado, y ahora estamos en plena etapa de investigaciones, nuevas moléculas que la verdad que creo que ayudan tanto a la gente. Pasar a la siguiente, es nada más que para traerles, esto es el efecto antiaterosclerosis de los agonistas GLP-1, como ya mencionaron. Es fabuloso, yo entré no por el mundo de la diabetes ni la obesidad, digamos, a los GLP-1 y al conocimiento y a la evidencia, sino yo entré porque toda mi vida fui jefe de unidad coronaria, atajé infartos toda mi vida y ahora de más grande me corrí un poquito y estoy en prevención y en toda la parte de aterosclerosis subclínica. Y cuando empecé a ver los GLP-1 como drogas anti-aterosclerosis, me pareció fascinante. O sea, hay una diapositiva en esta revista que es todo lo contrario a lo que se ve ahí, que son todos los mecanismos, ¿sí?, que generan disfunción endotelial, trastorno del estrés oxidativo, inflamación y todo lo que conocemos como la génesis de la aterosclerosis. Y en todos esos mecanismos que están en la columna de la izquierda, es todo lo que hacen los GLP-1. Obviamente, como dijimos, bajan de peso, bajan la insulina resistencia, la glucosa, la presión, la inflamación. Son antiinflamatorios, mejoran los lípidos y todo lo que tiene que ver abajo también con distintos mecanismos que hoy no tienen una clara explicación fisiopatológica y de hecho, así como alguna vez a las estatinas le dijimos los efectos pleiotrópicos, hoy podemos de alguna manera mencionar los efectos pleiotrópicos de estas drogas agonistas GLP-1 que tienen esta cuestión tan útil sobre la pared arterial y por eso reducen las complicaciones cardiovasculares, como ya todos conocemos. Se presentó en Filadelfia en noviembre del año pasado el estudio SELECT con semaglutide 2.4 para tratar pacientes con sobrepeso y obesidad no diabéticos con enfermedad cardiovascular establecida y que, como se vio al principio en la charla de Eddie, que tiene gran beneficio, seguramente por todos estos beneficios antiateroscleróticos. Pasar al siguiente, y es para, me gusta mucho, hay muchos metaanálisis de los GLP-1, a mí me gusta mucho este metaanálisis. Ustedes fíjense, vamos a ver en la flechita verde, aquí a la izquierda, esa es la metformina. Metformina, los cuadraditos de ese color, digamos gris, si ustedes ven los intervalos, los riesgos relativos, los odds ratios y los intervalos de confianza, si ustedes se fijan, prácticamente la metformina no reduce ningún evento cardiovascular, como pueden ver arriba, muerte de todas las causas, causa cardiovascular, infarto agudo de miocardio, stroke. Es muy interesante porque de ahí para abajo están todos los antidiabéticos, incluida la insulina, y como todos sabemos, todos los antidiabéticos no han tenido beneficios cardiovasculares marcados en los pacientes, por supuesto, diabéticos. Inclusive la metformina, en aquel el seguimiento alejado del leucopds tiene muchos cuestionamientos, pero cuando ustedes van para arriba, las 3 o las 2 bandas de arriba que tienen los SGLT2 y los agonistas GLP-1, fíjense que en verde prácticamente han mostrado beneficio en todos los aspectos cardiovasculares. Interesantemente, los GLP-1 tienen ese beneficio, fíjense la columna que arriba los SGLT2 la tienen marroncito, han mostrado beneficio en la reducción de ACV. Y yo aquí no estoy hablando del estudio Sustain 6 con no tantos eventos que tuvo beneficio en términos de ACV, creo que eran 60 y pico de eventos. Acá es un metaanálisis en red donde se incluyeron 816 estudios randomizados, con, fíjense, más de 400.000 pacientes y muchos miles de eventos. Por lo cual hay una señal muy fuerte antiaterosclerótica, digamos, de los GLP-1 y también de los SGLT2, y no se han observado esos beneficios con ninguno de los antidiabéticos, y de hecho, cualquiera de ustedes puede opinar, y siempre tenemos diabetólogos y tenemos un debate, que yo digo, la verdad que a la luz de la evidencia, obviamente tenemos un tema de economía y costos, ¿no es cierto? Pero yo no le daría metformina a un paciente porque no beneficia ningún beneficio cardiovascular, sobre todo si estamos tratando de prevenir eventos cardiovasculares, y si fuera posible algún día, les daría SGLT2
y agonistas GLP-1. Digamos, me estoy poniendo en un extremo un poco fanático, pero quiero decir que por estas razones, hoy los cardiólogos estamos aprendiendo de diabetes y aprendiendo de obesidad. ¿Por qué? Porque nos tocan directamente con las enfermedades que hemos manejado todo el tiempo. Así que un poquito me parece que yo quería dar esta mirada rápida en 3 o 4 diapositivas de lo cardiovascular, pero bueno, me parece que tenemos varias cosas para discutir y yo prefiero parar acá y seguimos con las preguntas y el debate. Buenísimo, muchísimas gracias, Fernando. Bueno, parece ser que el enfoque definitivamente es multidisciplinario. Yo quería preguntarle a Federico o a Ricardo, al que quiera opinar, esta asociación de operar pacientes y después sostenerlos con qué drogas, eventualmente para evitar la reganancia de pesos, ¿tienen experiencia al respecto? Un poquito, si quieren, conversemos de eso. A ver, convengamos que atendemos muchos pacientes post-bariátricos con reganancia de peso, porque evidentemente hay, como decía recién Federico, hay una evolución natural de la enfermedad que no se cura ni con fármacos ni con cirugía, no se cura. Ese concepto es muy importante que quede bien grabado. La evolución de la enfermedad va a continuar. O sea, probablemente lo haga desde un nivel, ha hecho una mese, un punto, un set point más bajo, simplemente desde el cual evoluciona su obesidad. Pero sin duda tendremos que volver a tratarlo. Así que no es no es ninguna situación antinatural volver a tratar a los pacientes con los recursos que tenemos, que pueden ser prequirúrgicos para poder operarse con menos riesgo y pueden ser postquirúrgicos en la reganancia de peso también o en el descenso insuficiente de peso, que es otra de las características que pueden también acompañar la cirugía bariátrica. En ambas situaciones no debe pensarse que es un fracaso de la cirugía, porque creo que el concepto, quizás como bien lo dijo Federico, es una mala comprensión de lo que nos puede dar la cirugía o lo que nos puede dar un fármaco. Puede ayudarnos a mejorar, pero no a resolver definitivamente el problema. Perfecto. Sí, definitivamente adhiero a las palabras de Ricardo, hay coincidencia absoluta. Eh, Como cirujano bariátrico, aplaudo el advenimiento de estas drogas y ojalá que algún día no tengamos que operar pacientes. Ojalá que eso suceda. Claramente todavía no es como el advenimiento de los bloqueantes H2 en la úlcera, que se dejó de operar úlcera, pero sin duda es un adelanto importantísimo. Y créanme que desde el punto de vista de la práctica clínica, era muy frecuente hasta hace muy poco tiempo el paciente que venía que no cumplía con criterios, pero que tenía una obesidad severa, que uno no tenía herramientas para indicarle una cirugía y decir que tengo que seguir con lo mismo. Y bueno, hoy hay una alternativa. Entonces, creo que el abordaje farmacológico, la terapia multimodal, el ayudarlo a preparar para una cirugía e incluso durante la cirugía para optimizar los resultados y luego para rescatarlo ante la reganancia o ante la pérdida insuficiente es valiosísimo. Adhiero a las palabras de Ricardo. Vale. Eddie, ¿quieres hacer algún comentario, pregunta? Quería preguntarle a Fernando eh, cómo está usando los agonistas GLP-1. Obviamente, por lo menos en nuestra práctica, si tenemos un paciente con enfermedad coronaria que tiene un riesgo residual importante porque ha tenido eventos recurrentes diabéticos y obeso, es fácil, ¿no es cierto?, la decisión y creo que lo estamos utilizando y estamos dentro de la evidencia, ¿no es cierto? Pero nos estamos encontrando con algunos pacientes que quizás no son diabéticos, no tienen una obesidad de un índice de masa corporal arriba de 30, pero que están con sobrepeso, y que están con eventos recurrentes a pesar de estar bien tratados, todavía tienen persistencia de proteína C reactiva elevada, etcétera. Y bueno, si bien todavía el SELECT no fue exactamente esto porque eran pacientes obesos con dosis muy altas y no tenemos esas dosis altas, sí está utilizando en estos pacientes como preventivo para futuros eventos cardiovasculares, saliendo un poquito dentro de lo que tenemos, ¿no es cierto?, evidencia, pero sí lo está utilizando. Bueno, buenísima la pregunta. Me parece que es tema de debate porque Mm. Select
digamos, como dije, utilizó 2.4 de semaglutida. Lo que es interesante, Select, si mal no recuerdo, incluyó pacientes con IMC de 27 o más, o sea, en Claro. rango de sobrepeso. Sí. Y recordemos también que no eran pacientes diabéticos. Justamente, hoy por hoy, la indicación formal aprobada en la Argentina para el uso de GLP-1 es en pacientes diabéticos, con o sin sobrepeso, pero diabéticos. Pero como vos decías, intuitivamente ya estamos yendo lo que llamamos off-label. Nos estamos yendo un poquito, a los pacientes le contamos que existe esta evidencia, le contamos que se presentó un estudio que fue tan favorable, que la dosis no es la misma, pero bueno, en Sustain 6 creo que el promedio de pérdida de peso fue como algo así como 8 kilos había sido, Ocho. en la Sí, siete y combinación de las medio, 8. dosis. Entonces, creo que estamos trasladando medicina basada en la evidencia y yo soy muy duro con soy muy pro, digamos, medicina, pero estamos trasladando un poco intuitivamente una droga que hacemos, que sabemos que hace reducir de peso al paciente. El paciente, en mi experiencia personal, que no es gigante, por supuesto, pero creo que es la de todos, quiere bajar de peso. Todos sabemos que la gente por ahí no toma las estatinas o los remedios para la presión porque no ve ni el colesterol ni la hipertensión, pero sí ve que baja de peso y por ahí de pronto se puede atar los cordones, más allá de la balanza, y son pequeños logros, parece de la Champions, que logran los pacientes que bajan de peso. Y como uno lo va viendo y lo charlas con los pacientes, me parece que hay un escenario. Bueno, tenemos el tema de la cobertura médica, porque si es off-label y no es diabético, si es prepaga, no se lo va a cubrir y tiene que salir del bolsillo. Bueno, esa es la problemática. Yo tengo, te diría, muchos pacientes con semaglutida en la dosis de 0,5, con enfermedad vascular previa, cual si fuera Select, pero no literal, la indicación. Y, y bueno, la experiencia es escuchar que bajé 8 o 9 kilos, me resulta bastante común. También me resulta bastante común que te digan, le tengo asco a la comida, cosa que resulta en algunos casos, y el paciente dice, estoy contento porque no como, porque tengo intolerancia o tengo náuseas, pero el paciente está en un escenario que hace años que no podía lograr. La verdad que yo lo veo a ver, lo veo bien al que indica semaglutida con los criterios de SELECT, aunque sepamos que no es literal la indicación, ¿no es cierto? No sé ustedes qué experiencia tienen. Sí, vamos a aprovechar las preguntas en el chat que acá el doctor Serra pregunta si debemos derivar al paciente a cirugía bariátrica o inicialmente utilizar los nuevos fármacos antes de, si Mi, forman parte. suger- mi sugerencia es que esto pasa lo mismo que con la depresión, llamémosle. Epidemiológicamente está en el volumen de pacientes con obesidad. Sepamos que hay un 32% de la población con obesidad. Es imposible que un grupito pequeñito de especialistas en nutrición o en obesidad puedan abordar ese volumen monstruoso de pacientes. Yo creo que deben empoderarse a las especialidades afines para poder manejar con los análogos de GLP-1 y poder sentirse totalmente seguros en el uso de ellas y poder acompañar incluso muchos de estos pacientes quizás hagan su proceso pre-bariátrico o aún en ese proceso pre-bariátrico encuentren el tratamiento en sí mismo de su obesidad, buscando quizás una solución quirúrgica, encuentran que la solución pueden encontrarla también en una farmacoterapia que es muy efectiva en ellos. No en todos tiene el mismo nivel de respuesta. Fernando menciona la respuesta estándar. Lo que menciona Fernando es exactamente lo que todo nos pasa cuando tratamos con análogo. Pero recordemos que hay pacientes refractarios, intratables, que no responden, etcétera, que los conocemos también todos en la consulta diaria y que los rotamos por los distintos análogos o distintas moléculas para tratar la obesidad. Fede levantó, ¿querés agregar algo al No, comentario? yo quería decir una cosa por ahí importante para los clínicos, endocrinólogos, cardiólogos, por lo menos desde lo cardiovascular. Todos esos factores de riesgo, sí que dependen de la obesidad, hipertensión, dislipidemia, diabetes, etcétera, con 2,5% de la reducción de peso y en adelante ya empiezan a ocurrir, porque a veces da la sensación que en el consultorio, cuando uno le habla a un paciente que tiene que bajar de peso, alimentación saludable, ejercicio, el paciente que pesa 90, vamos a poner 100 kilos redondo, se imagina que tiene que bajar el peso como cuando se casó, que pesaba Exacto, 73, y no es eso. El paciente exacto. que pesa 100, que baje 8 kilos,
8%. Va a tener unos mecanismos fabulosos de, no sé si total regresión, pero de hipertensión, la dislipidemia, el mecanismo de la hiperglucemia, con lo cual tenemos que ser alentadores, porque bajar 3 kilos de 100 ya empieza a ser bueno. Así Y es. el paciente a veces queda con la frustración que no bajó 25. Y no es esa la expectativa. Entonces Sí. este es un mensaje que me parece que yo últimamente le trato de transmitir mucho a la gente. Fede, Y acaba de venir el primer disenso. Eh, bien, y No, creo, y después la creo, bariátrica. y creo que es rico. No, a mí me parece, y me hago cargo de lo que digo, que en un paciente diabético con índice de masa de 35 o un paciente con índice de masa de 40, todo lo que no sea encaminarlo en un programa de cirugía bariátrica serio, de abordaje interdisciplinario, con nutrición, con psicología y con un clínico besólogo que tenga a mano todas las herramientas terapéuticas, es casi una pérdida de tiempo. Así como me parece que es un exceso operar pacientes como se operan actualmente en Chile, en Colombia o en Brasil, que tienen sobrepeso, digamos. Me parece que es un verdadero exceso. Eh, Creo que necesitamos tabular el nivel de obesidad con el que nos enfrentamos y saber que a ese grupo de pacientes que un beneficio real que le baje la mortalidad, que nadie está diciendo que no sea beneficioso bajar un 10%, por favor, que no se malinterprete, pero en ese subgrupo de pacientes nos estamos quedando muy cortos de entrada y ese grupo de pacientes debería ser en el contexto de una cirugía bariátrica que va a fracasar en un 20 a 40%. Imagínense con un fármaco. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que también, así como los bariátricos esconden las complicaciones abajo de la alfombra, creo que también es muy importante, y siendo un declarado defensor de los fármacos, de los análogos de GLP-1 y un declarado ex consumidor, así que estoy hablando con conocimiento de causa como paciente, creo que también es algo que hay que hablar, que todos sabemos que instauramos para una medicación, para una enfermedad crónica y progresiva, nadie habla de la suspensión de estas drogas. Entonces, tenemos que literal, ver que desde el momento que indicamos esto, la tasa de rebote, si rebotamos luego una cirugía, imagínense rebote luego un fármaco. Y como confeso, defensor de estas drogas, pero que es algo que tenemos que tener en el tapete, porque no sirve de nada que esto sea 2 meses de tratamiento, el paciente después no lo puede continuar y volver a foja cero. Entonces, tenemos que ser cautos en la indicación, en la dosificación, en cómo manejarlo. Me parece que eso es algo que es insoslayable. totalmente, absolutamente. Bueno, yo la verdad que me quedaría charlando tanto, pero creo que tenemos que respetar. Fernando dijo que los cordobeses éramos bastante plomos con el horario. Puntuales. No, no, pero me mojaron la oreja. Hay 30 millones de argentinos adultos. ¿Cómo vamos a hacer para operar a todos, Federico? Entre sobrepeso y obesidad hay 30 millones en Argentina. Entonces, No, por eso los digo, mórbidos son mucho más, son los con obesidad mórbida, mal dicha mórbida, ahora no permitido, con obesidad grado 3 son menores. De todos modos, la tasa de penetrancia de la bariátrica hoy es de solo el 1%. Yo me refiero a que nadie dice que no haya que indicarle un procedimiento intermedio y que no tenga que entrar en un programa de tratamiento. Por supuesto que hay que hacerlo. Pero con ese criterio también tenemos el 50% de la población bajo la línea de pobreza, o sea que la realidad de poder indicar un tratamiento de este costo es absolutamente ridícula, va a quedar para una población muy pequeña. Pero quiero ser así, digamos, caricaturesco y claro sí, queda para claro. ponerlo en contraste. Ya. Si seguimos a Loy Wald, que plantearon en el 2003 en British Medical Journal el tema de la polipíldora, ellos dijeron no hay que tratar a la gente de alto riesgo, hay que bajarle a toda la población un poquito el colesterol, la presión. Entonces, en ese sentido, como no podemos operar a todo el mundo y es muy individualizado, decirle a toda la población bajemos 3% de peso con ejercicio y dieta, y digamos que ejercicio hay otra cosa, porque todo el mundo dice camino 5.000, 7.000 pasos 3 veces por semana. 3 veces por semana caminar es mejor que nada. Pero caminar todos los días es mejor caminar 3 veces por semana. Entonces, a veces, siempre, por lo menos los cardiólogos, creo que los médicos, los pacientes en medicina hace muchos años, los parkinsonianos se mueren submedicados, los asmáticos están submedicados, los pacientes con FA están subanticoagulados,
los hipertensos están submedicados, y en este caso estamos subindicando ejercicio también, porque le decimos camina 3 veces por semana 10.000 pasos. Yo le digo camina 6 veces por semana, así descansa uno, si es factible. Y yo creo que la dosis de mayor caminata tiene que ayudar, porque la verdad que si además le decimos que use un GLP-1 inclusive, no sé cómo y quién se lo va a pagar, lo cual estamos en una encrucijada que yo creo que fomentar el ejercicio y la alimentación saludable, que es otro problema, ¿no? Como le decimos a la gente de determinado nivel social que coma proteínas con lo que cuestan, siempre entramos en las cosas que no se pueden. Pero bueno, por eso yo siempre quiero ser muy en esto de la atención primaria hecha en la salita, que no es lo que yo hago en el Instituto Cardiovascular. Mínimamente debería haber líderes de opinión que podrían ser cantantes, rockeros, deportistas, en el Instagram, dejando un mensaje de 1 minuto diciéndole a la gente qué bueno que sería que mañana salgas a caminar y todos los días de 5 vueltas manzanas, porque creo que tenemos una epidemia de sedentarismo. Creo que es 65% la tasa de sedentarismo en Sí, la Argentina. sí. Y caminar es gratis. Es gratis. Hoy por hoy la gente, Y cada vez lo hacemos menos. Y cada claro, vez y la hacemos gente menos. trabaja 18 horas y no le dan ganas de caminar, pero yo voy 3 veces por semana, voy caminando a mi trabajo, al ICBA, que me queda a 38 cuadras de casa, y los 2 días que entre medio voy al gimnasio. O sea, quiero decir, hay que concientizar a la gente que el ejercicio es bárbaro, ¿viste? Porque eso, sorry. Eddie, ¿querés cerrar, por favor? Bueno, quiero agradecerles a todos realmente. Creo que ha sido una muy buena, una charla muy interesante sobre un tema que no se ha tocado tanto. Estamos viendo a estos pacientes y creo que los cardiólogos empiezan a tratar de empezar a manejar estos pacientes un poco más. Creo que es útil. Así que, bueno, les agradezco a todos. Creo que haber tenido opiniones de diferentes especialistas ha sido muy rico. Así que nada más que agradecerles. Nos Ok. encontramos en la próxima. Muchas gracias. Gracias, buenas Eh, noches.